Avancemos entonces, vamos a ver un primer disparador contra Hobbes. Hobbes le manda ciertas objeciones a Descartes y sobre todo ataca el dualismo cartesiano entre pensamiento y extensión o razón y cuerpo, digámoslo así, parecido al dualismo platónico, pero con otro foco. Hobbes sobre todo le objeta a Descartes que podamos decir que somos cosas espirituales o cosas inmateriales. Y entonces le interesa mucho desarmar los pensamientos de Descartes para tratar de mostrar que si bien podemos pensar y en sí pensar no tiene que ver con hacer algo que ocupa alto, ancho y profundidad, sin embargo, el pensamiento lo hace necesariamente un cuerpo, o sea, tiene que darse necesariamente en un cuerpo. El pensamiento no puede estar separado del cuerpo, y eso es lo que trata de argumentar Hobbes en este texto, que no vamos a leer. Ustedes lo pueden poner pausa y leerlo, pueden chequear el preci. Nos interesa sobre todo la respuesta de Descartes. Le dice a Hobbes, Descartes, es cierto, dice acá, que el pensamiento no puede darse sin una cosa pensante y en general ningún accidente o acto puede darse sin una substancia de la cual sea acto. Esto está bien, pero como no conocemos la sustancia por sí misma y de un modo inmediato, sino solo por ser sujeto de ciertos actos, conviene a la razón que designemos con palabras distintas las sustancias que son sujetos, según sabemos, de actos o accidentes enteramente distintos. Y a partir de darles esos nombres distintos, vamos a ver si esos nombres distintos significan cosas distintas o si significan una sola y la misma cosa. Según Descartes, hay ciertos actos, ciertas propiedades de las cosas que llamamos corpóreas, como el tamaño, la figura, el movimiento y demás cosas que no pueden concebirse sin extensión del espacio, y llamamos cuerpo a la sustancia en que residen. Hay además, dice él, otros actos que llamamos intelectuales, como por ejemplo entender, querer, imaginar, sentir, los cuales coinciden entre sí en presuponer el pensamiento, la percepción o la conciencia. Y decimos que la sustancia en que residen es una cosa pensante o un espíritu. Y la verdad que podemos ponerle cualquier nombre que te gusta, le podríamos decir a Hobbes, con tal de no confundirla con la sustancia corpórea, porque los actos intelectuales no guardan afinidad alguna con los corpóreos, y el pensamiento difiere por completo de la extensión. Entonces, para Descartes, dentro de la realidad hay dos grandes maneras de ser o de existir. Por un lado, ser una cosa que ocupa extensión, o sea, cuerpo. Por el otro, ser una cosa que piensa, es decir, una cosa que tiene actos que podemos llamar intelectuales. Más adelante él va a elaborar un criterio para poder darse cuenta de si en las representaciones que tenemos algunas de ellas corresponden a cuerpos o corresponden a pensamiento, ¿no? A actos de pensamiento o a ciclos mentales, podríamos llamar, o actos de la vida psíquica de un sujeto. Lo que quiere establecer Descartes es una división muy clara entre lo que sería el actos de la vida psíquica de un sujeto, por un lado, y por el otro, actos corpóreos o características o rasgos de los objetos corpóreos que ocupan alto, ancho y profundidad, que pueden ser divisibles, que pueden ser numerables y que pueden ser representables a través de figuras geométricas.
En el caso de los actos intelectuales, no son divisibles, no ocupan alto, ancho y profundidad, son inmateriales, mientras que los actos corpóreos necesariamente son materiales. Y otra característica de los actos de la vida psíquica de las personas o de la realidad psíquica nuestra en tantos sujetos es que esos actos no son divisibles y no son representables a través de figuras geométricas. Supongamos que si yo ahora, sin tener que ir a la realidad extramental para ver con qué se corresponde cada una de mis representaciones y manteniendo el juego de Descartes, que en este punto trata de bloquear, cancelar el mundo exterior y quedarse solo con sus representaciones, las representaciones que tengo y que corresponden con mi vida psíquica, no puedo asignarles, por ejemplo, números claros, duración, cuánto dura un aburrimiento, cuánto dura una diversión, cómo se puede dividir en partes mis ganas de ir al cine, cuál es la figura geométrica que corresponde a un acto de tristeza o de alegría, o cómo podemos graficar en un polígono los ciclos mentales a partir de los cuales resolvemos una ecuación matemática. Ninguno de esos actos psíquicos se pueden reducir a estas características propias del mundo material y por eso a Descartes le interesa separar estos ámbitos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los 3 momentos que tenemos aquí, sobre todo empezando con la certeza en la captación de la propia existencia, ¿no? Somos una cosa que piensa, eso es al parecer lo que soy yo, ¿sí? ¿Qué tipo de cosa soy yo que existo? Dice Descartes, ¿no? No conozco aún bastante claramente lo que soy, yo que estoy cierto de que soy. De modo que, sin embargo, debo tener cuidado de no tomar imprudentemente alguna otra cosa en lugar de mí y de ese modo equivocarme en ese conocimiento que sostengo es más cierto y más evidente que todos los que he tenido antes, ¿sí? Ahora que ya tenemos la verdad indubitable, ahora lo que hay que tratar de hacer es ver, bueno, ya sé qué soy, pero ¿qué tipo de realidad soy? ¿Qué tipo de existencia tengo? Y sobre todo le va a interesar separar un tipo de existencia que va a considerar mental o psíquica de otro tipo de existencia que va a considerar corporal o extensa, dotada de alto, ancho y profundidad. ¿Soy acaso un cuerpo?, se pregunta Descartes. ¿Qué es un cuerpo? Por cuerpo entiendo todo lo que puede ser limitado por alguna figura, que puede ser circunscrito en algún lugar y llenar un espacio de tal modo que todo otro cuerpo quede excluido de él. Puede ser sentido por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto o por el olfato, puede ser movido. Entonces, de estos atributos que él marca como cuerpo, nos damos cuenta de que ninguna de estas características se puede aplicar a esta certeza indubitable de mí mismo en tanto existo, ¿no? Soy, existo, ¿verdad? Soy, existo, concibo o lo digo, ¿verdad? Inmediatamente verdad. Ahora, esa representación de la certeza de mi propia existencia o del hecho de que soy, ¿cuánto dura? ¿Cómo se puede dividir en partes? ¿Cómo podemos representarla a través de un esquema geométrico? No se puede. Entonces, por lo tanto, parece que no soy un cuerpo en el fondo. Tengo un cuerpo o estoy indisociablemente unido con un cuerpo, pero parece que de una manera en que no me identifico completamente con ese cuerpo, nos viene a decir Descartes. La pregunta que se hace él es: ¿qué atributo no puede ser separado de mí? Y después de repasar varios atributos, siempre de la meditación 2 son estos textos, otro atributo puede ser pensar. Y encuentro aquí que el pensamiento es un atributo que me pertenece, únicamente él no puede ser separado de mí. Yo soy, yo existo, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? A saber, todo el tiempo que yo piense.
Pues quizá podría suceder que si yo dejara de pensar, dejaría al mismo tiempo de ser o de existir. Si habíamos dicho que el existir depende de ser portador de ciclos mentales, de engaño, de duda y de otros actos de la vida psíquica, en esta especie de autocaptación reflexiva, parecería ser que existir tiene que ver con pensar. Ahora, si no quiero admitir nada que no sea necesariamente verdadero, no puedo decir más que, hablando con precisión, que soy una cosa que piensa. Y ahí dice, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, que son términos cuyo significado antes me era desconocido, pero ahora quieren decir todos lo mismo. Espíritu, entendimiento o razón quiere decir pensamiento. Soy una cosa que piensa. Yo soy una cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Pero qué cosa? Una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré aún más mi imaginación para ver si yo no soy algo más. Bien, a partir de allí es importante avanzar hacia el segundo punto, que tendría que ver con el tipo de conocimiento que es la certeza absoluta, ¿no? Volvamos sobre eso. Desde el fondo del escepticismo más radical, Descartes encontró un pequeño punto sustraído a la duda. Dentro del juego que había hecho de una duda que cada vez más ocupaba más y más sectores de lo real, encontró un núcleo pequeño de lo real inscripto en el propio pensamiento del sujeto, que era una certeza indubitable. Y afirmándose en ese punto de apoyo, Descartes trata de ensanchar esta verdad absoluta de la captación de la propia existencia hacia la verdad científica, es decir, el conocimiento que podemos tener de los objetos del mundo físico, ¿no? Por ejemplo. Lo que quiere decir esto es que de alguna manera lo que estamos es ante el acta de nacimiento de la filosofía moderna, algo así como que el sujeto aparece como la verdad más absoluta, la realidad o la autocaptación de la realidad de la propia existencia en tanto cosa que piensa, parece ser el momento de mayor verdad en la totalidad de lo real para Descartes. Y ese es el punto a partir del cual él quiere avanzar. Por lo tanto, tendríamos que entender de qué está hablando, casi que de alguna manera lo que está diciendo Descartes se refiere a la conciencia del ser humano. Es decir, ser conscientes de nuestra propia existencia aquí y ahora, en tanto portadores de actos psíquicos, más allá de que los contenidos de esos actos psíquicos puedan ser dudosos en el caso de que estemos hablando de percepciones sensibles, en el caso de que estemos hablando de actos imaginativos o en el caso de que estemos hablando de tales o cuales productos del pensamiento racional, ¿no? Que podrían incluso ser puestos en duda por la existencia del genio maligno, que todavía no fue desactivado, recién en la meditación quinta va a suceder eso. Entonces, ¿a qué nos referimos? A un acto de reflexión, a un acto de autocaptación, a un acto que de alguna manera nos caracteriza en tantos seres humanos que podemos decir yo y que implica percibirnos o captarnos a nosotros mismos hablando, diciendo esto que estoy diciendo. Mientras hablo en este momento estoy esforzándome especialmente en ser consciente de que estoy hablando, y eso lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Por ejemplo, ahora ser conscientes de que están escuchando, ¿sí? Percibirse a sí mismos escuchando. Eso no es escuchar, eso es otro tipo de conocimiento, no es sensible, dice Descartes. Muy bien, y entonces a partir de este acto reflexivo, esta vuelta que tiene el sujeto humano sobre sí mismo para poder darse cuenta
de la propia existencia, esta intuición, este insight, este acto de vuelta reflexivo de autocomprensión, no depende, va a decir Descartes, de ninguna de las cosas que hasta ahora había puesto en duda. Y por lo tanto es independiente de ellas y por lo tanto es absoluto. Y ahora vamos a avanzar. Vamos hacia eso. Primero, marcar que no hay ni sensibilidad ni imaginación en la verdad indubitable. ¿Qué quiere decir esto? No dependemos de contenidos sensibles, ni de contenidos imaginativos, ni tampoco de contenidos racionales, como vamos a ver, pero eso ya lo dijimos, porque el genio maligno estaba vigente. ¿Qué pasa si sucediera, se pregunta Descartes, que estas mismas cosas que yo supongo no ser porque me son desconocidas, no son en absoluto efectivamente diferentes de mí mismo al que conozco? No sé nada, no discuto ahora sobre esto, no puedo formar juicio más que de las cosas que me son conocidas y hasta ahora he reconocido que yo existía y ahora indago quién soy yo que he reconocido que existo. Muy bien, es muy cierto que esta noción y conocimiento de mi ser, así tomado de un modo preciso, no depende de las cosas cuya existencia no me es aún conocida. O sea, yo puedo tener un sentido de autopercatarme de mi propia existencia, de ser consciente de que estoy aquí, entre otras cosas, grabando un video, de que estoy aquí hablando ante ustedes, de que estoy aquí con una estufa, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de percepciones, pero de las cuales yo me reconozco a mí mismo como fuente, de alguna manera, de existencia, ¿no? Y no estoy en este momento presuponiendo nada más que mi propia existencia. Y en ese sentido, al poder hacer estos actos reflexivos, este acto de verdad, este acto de poder decir yo, en algunas corrientes de meditación se habla de mindfulness o de awareness, pero es eso de poder saberse a sí mismo siendo, ¿sí? Ese acto de autocaptación, de autorreflexión, etcétera, 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 no depende de las cosas cuya existencia no me es aún conocida, dice Descartes. Hoy todavía no sé si hay cosas afuera de mi mente, pero seguramente ni de elementos sensibles, que es la manera por la cual yo entiendo que me relaciono con las cosas extramentales, ni tampoco a través de la imaginación. Bien, ¿por qué no a través de la imaginación? ¿Por qué no? Dice Descartes, estos términos de figurar e imaginar me señalan mi error, pues figuraría, en efecto, si imaginara que soy una cosa, puesto que imaginar no es más que contemplar la figura o la imagen de una cosa corpórea. Pues ya sé ciertamente que soy y que al mismo tiempo puede suceder que todas estas imágenes y en general que todas las cosas que se refieren a la naturaleza del cuerpo solo sean sueños o quimeras. Incluso cuando todas las imágenes que tengo, es decir, contemplar la figura o la imagen de una cosa corpórea, cualquiera de las imágenes de cosas corpóreas que tengo en mi mente, puede ser que sean solo sueños o quimeras, o digamos invenciones de la imaginación, como sirenas, centauros, pero yo sé ciertamente que soy, y no dependo de ninguna de esas imágenes para saber que soy. Y puedo tener todas imágenes erróneas, y sin embargo seguir sabiendo que yo soy. Muy bien, y así reconozco con certeza que nada de cuanto puedo comprender por medio de la imaginación pertenece a ese conocimiento que tengo de mí mismo, es decir, el tipo de conocimiento que tengo de mí mismo toda vez que me autopercibo, me capto, reflexiono sobre mi propia existencia en un acto de mindfulness, awareness o yo soy, algo así, es preciso recoger y apartar su espíritu de este modo de concebir para que él mismo pueda reconocer muy distintamente su naturaleza, ¿no? O sea que no hay nada de lo que yo puedo comprender por medio de la imaginación que pertenezca a este tipo de conocimiento que yo tengo de mí mismo. O sea que no soy
portador de esta verdad universal por el hecho de tener imaginación. Continuamos. Sin embargo, como vamos a ver, toda vez que yo me fijo o pongo el énfasis en este acto de autocaptación de mí mismo y mi propia existencia en tanto cosa que piensa, vamos a ver que es en tanto cosa que piensa, duda, imagina y siente. Es decir, si bien esta verdad, esta percepción de mí mismo, que es con otros ojos que no son los del cuerpo, sino los del pensamiento, digamos, despegado de los sentidos o de la imaginación o de la racionalidad, sino que sería una especie de pura captación de sí mismo en un pensamiento muy abstracto. La idea es que ese acto de captación se puede dar en cualquier momento, en cualquier acto de la vida psíquica, no solo pensar o dudar, sino también imaginar o sentir. Vamos a verlo. ¿Qué soy yo, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y también imagina y siente. ¿Pero por qué no pertenecerían a ella estas cosas? ¿No soy acaso el mismo que ahora duda de casi todo, que sin embargo entiende y concibe ciertas cosas, que asegura y afirma que solo estas son verdaderas, que niega todas las demás, que quiere y desea conocer más, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, incluso algunas a pesar suyo, y que siente también muchas como por intermedio de los órganos del cuerpo? O sea, yo, que me percibo a mí mismo como existiendo, soy todo esto y estoy llevando adelante todos estos actos psíquicos, incluso cuando sus correlativos puedan mostrarse falsos. Es decir, incluso cuando todas estas percepciones de los órganos del cuerpo sean falsas, yo me doy cuenta de que percibo. Me puedo percibir a mí mismo percibiendo. Me puedo ver a mí mismo viendo. Y toda vez que me percibo a mí mismo percibiendo o me veo a mí mismo viendo, lo que está sucediendo allí es algo que va más allá de los órganos sensoriales del cuerpo. Sería imposible verme a mí mismo con los ojos. No puedo dar vuelta a los ojos y mirar para adentro. De la misma manera, no lo puedo hacer con el tacto, no lo puedo hacer con el oído, no lo puedo hacer con la imaginación tampoco, porque es demasiado dependiente de los sentidos. ¿Hay algo de todo esto que no sea tan verdadero como es cierto que soy y que existo aun cuando durmiera siempre y aquel que me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas para engañarme? Bien. ¿Puede ser distinguido de mi pensamiento o puede decirse que exista separado de mí mismo alguno de esos atributos? Pensar, dudar, imaginar, sentir. Es de suyo tan evidente que soy yo el que duda, el que entiende y el que desea, que no es necesario añadir nada aquí para explicarlo. O sea, si ustedes me vienen siguiendo, dice Descartes, en este punto ustedes ya se dan cuenta y voy a decir todo esto sin necesidad de argumentar tanto. Tengo la potencia de imaginar, pues aunque pueda suceder que las cosas que imagino no sean verdaderas, sin embargo, esta potencia de imaginar no deja de existir realmente en mí, formar parte de mi pensamiento y no dejo de poder, digámoslo así, dirigir mi atención, darme cuenta de la verdad de mi existencia a partir del hecho de imaginarme algo. Yo puedo en este momento decir, voy a tratar de visualizar un polígono de 5 lados y puedo, mientras lo voy armando en mi cerebro, verme a mí mismo imaginando. Percibirme a mí mismo construyendo eso, ese polígono. Incluso cuando ese polígono después sea mentira porque hay un genio maligno que me está engañando. ¿Sí? Bien. Yo soy también el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como por los órganos de los sentidos, puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, siento el calor de esta estufa, en fin. Pero se me dirá que estas apariencias son falsas y que yo duermo. ¿Sí? Como habíamos visto, siguen jugando las cartas, los argumentos de duda de el sueño y entonces esto puede hacer pasar por falsas todas estas experiencias. Y Descartes dice, lo concedo. Sin embargo, por lo menos es muy cierto que me parece que veo, oigo y siento calor. Quizás es mentira la luz,
Es mentira el ruido y es mentira el calor. Pero lo que no es mentira es que yo me estoy percibiendo a mí mismo, viendo luz, oyendo ruido y sintiendo calor. Esa autopercepción de mí mismo en estas percepciones que pueden ser sueños es indubitable. Eso no puede ser falso, dice Descartes. Y es propiamente lo que en mí se llama sentir, y esto, tomado así, precisamente no es otra cosa que pensar. O sea que también percibir sensiblemente es imposible de ser llevado a números, a figuras matemáticas y a, como decíamos antes, actos propios de las cosas que tienen extensión o materia, puesto que son parte de mí en tanto cosa que piensa, en tanto vida psíquica, actos inmateriales de la vida psíquica de un sujeto. De donde empiezo a conocer quién soy con un poco más de luz y de distinción que antes. Pero sin embargo me parece todavía y no puedo dejar de creer que las cosas corpóreas cuyas imágenes se forman en mi pensamiento y caen bajo los sentidos no sean más distintamente conocidas que esa parte de mí mismo, no sé cuál es, que no cae bajo la imaginación. Entonces, al parecer, las cosas corpóreas no pueden ser conocidas por mí de la misma manera que mi propia existencia en tanto cosa que piensa. O al menos no bajo los presupuestos del sentido común, que dice que los cuerpos se conocen a través de los sentidos. Vamos a ver que eso está discutido en lo que sigue. Pasamos entonces al último punto, que tiene que ver con el experimento de la cera. No vamos a reproducir todo el experimento, lo pueden leer. Me interesan estas preguntas de Descartes. ¿Subsiste la misma cera después de este cambio? ¿Cómo es posible? Y después, ¿qué consecuencias deben extraerse con relación al conocimiento de los cuerpos? Es decir, las cosas dotadas de extensión. Bien, la cuestión es, ¿qué es esta cera que no puede ser concebida sino por el entendimiento o el espíritu, ¿no? O la mente? Todas estas palabras son sinónimos de la mente. Por cierto, es la misma cera que veo, toco, imagino, y la misma que conocía desde el principio. Pero lo que hay que advertir es que su percepción, o bien la acción por medio de la cual se la percibe, no es una visión, no es un tacto, no es una imaginación y no lo ha sido jamás, aunque antes pareciera serlo así, sino que es una inspección del espíritu. Es decir, que la cera, a través del cambio de las cualidades sensibles, que si me atengo a ella tendría que decir que es otro objeto, me doy cuenta de que es el mismo objeto a través de otra facultad que parece no ser los sentidos y que siempre estuvo operando por detrás, y que es este espíritu o este pensamiento racional o este acto mental puramente despegado de los sentidos y de la imaginación. Bien, moraleja del experimento, no me interesa la frase, solamente voy a recortar esta parte. Propiamente hablando, no concebimos los cuerpos más que por la facultad de entender que existe en nosotros, o sea, un tipo de pensamiento racional superior a la imaginación y a los sentidos. Y no por la imaginación ni por los sentidos. Y no los conocemos, estamos hablando de los cuerpos, ¿no? Exteriores a mí que soy mente. No los conocemos porque los vemos o tocamos, sino solamente porque los concebimos mediante el pensamiento.